la pregunta sigue siendo y siempre va a ser con respecto a la ruralidad el reto más grande. Ahora seguimos con la intervención del conferencista Jaime Salomón de la República del Perú, quien nos hablará sobre las soluciones, las acciones que las instituciones de educación superior pueden implementar para garantizar las clases virtuales en condición de equidad y calidad para todos los estudiantes. Hola con todos. Un agradecimiento a Rolando, a los señores parlamentarios, a Julián, Mónica, Andrés, Ademar, a los alumnos andinos y a los profesores andinos de toda nuestra región. Hay que reconocer que todo lo que se ha hablado hasta el momento, todo y lo que yo voy a hablar posiblemente tenga mucha relación, porque Latinoamérica está conectada, está muy conectada por factores históricos, factores geográficos, económicos, factores sociales y sobre todo factores culturales, que hace que todos los actores en este mundo de la educación tengamos mucho en común, bastante relación. También coincido con muchas de las cosas que Mónica, Delmar, Andrés y Julián han reflexionado. Efectivamente, como decía Julián, el afecto y el abrazo que se tenía con la presencialidad se están perdiendo o se van a perder con la virtualidad. También es importante resaltar que para hablar que si las universidades pueden o no implementar acciones que realmente garanticen las clases virtuales con equidad y calidad para todos, debiéramos definitivamente empezar a hablar sobre el tema de autonomía universitaria, autonomía de los estudiantes, que realmente se ha perdido en el tiempo, hablar de asincronía y hablar también del cuidado. La crisis que hoy vivimos, si bien es una oportunidad para mejorar, por eso mismo ha sido el acelerador que nos ha obligado a migrar de manera inmediata hacia la tendencia digital. Y es un momento oportuno para revisar la relación entre autonomía, asincronía y cuidado. Esa asincronía que permite pensar en no querer poner la nueva tecnología dentro del corsé de los viejos estándares de la educación presencial. Debiéramos generar hoy estrategias para tener un nuevo orden virtual y digital. El cuidado, porque debemos respetar y tener cuidado, además, sobre el espacio y el tiempo que cada persona debe tener. No se trata de que hagamos una etnografía sobre el encierro en el que estamos la mayoría de los latinoamericanos, sino lo que necesitamos es regresar a los viejos conceptos originarios de lo que realmente significa la educación. Necesitamos recrearlos con una nueva realidad virtual. Este virus nos ha permitido a nivel mundial latinoamericano reflexionar y con evidencia sobre lo que hemos venido haciendo en el tiempo con los modelos educativos. Y no solamente de modelos educativos, podemos llevarlo al nivel salud, trabajo, alimentación. Y todo ello nos está llevando necesariamente a abrir una puerta de cambio. Nos ha llevado a desnudar la realidad educativa con la que habíamos estado viviendo en las últimas décadas. Tenemos que visionar el futuro y la única manera de hacerlo es con educación de calidad. Necesitamos una educación democrática, necesitamos una educación con igualdad, pero igualdad para todos. Son los estados, nuestros estados latinoamericanos, los llamados a asegurar que la educación se adapte a los nuevos medios sin meterla a la fuerza en el vestido de la educación presencial. Y eso, lamentablemente, es lo que muchos países venimos haciendo. Para eso necesitamos generar estrategias para un nuevo orden virtual que ya es necesariamente digital. Marshall McLuhan, un estudioso de la comunicación, escribió un libro hace unos años que se llamaba El medio es el mensaje. Y él afirmaba que
uno de los grandes problemas de los cambios tecnológicos es que cuando surge una nueva tecnología, queremos que cumplan los viejos funcionamientos y los viejos roles que tenían las antiguas tecnologías. Un ejemplo rápido, históricamente, cuando apareció el mouse, las personas mayores trataban de usar un mouse como si fueran un lápiz o un lapicero. Y eso es lo que está sucediendo a la fecha. ¿Y por qué? Porque no estábamos en la cima del conocimiento tecnológico para aplicarlo al tema educativo. Hoy muchos ya entendemos y entienden por qué las reformas universitarias que se dieron en el tiempo tenían sentido. Y veremos cuáles de esas universidades acreditadas pueden atender a los alumnos y profesores de manera eficiente en estos momentos de crisis. Etimológicamente hablando, ¿qué significa educar? Educar significa criar, educar significa cuidar fuera de casa. ¿Cómo vamos a cuidar la autonomía del estudiante que esté en casa? ¿Cómo vamos a cuidar la libertad de los alumnos y docentes? ¿Cuál es el rol de las personas que rodean a los profesores y rodean a los alumnos en un tema de confinamiento? El futuro de nuestros países y el futuro de la región está en manos, o debiera estar en manos de personas competentes. Por lo tanto, se requieren ciertos protocolos y ciertas respuestas, pero en dos ámbitos, el ámbito inmediato y la planificación con acciones reales a mediano y a largo plazo. Para eso tenemos muchos desafíos. Para buscar la sincronía no requerimos de horarios fijos, menos de en una realidad donde muchos hogares, las familias están confinadas a una sola computadora, a una sola tablet. Muchos que no tienen celulares inteligentes. Además que es muy difícil estudiar a través de un celular, y menos si el celular es no de la nueva tecnología. Necesitamos asesorías individuales. Necesitamos que el profesor empiece a ser un asesor, un interlocutor, un compañero que permita el acceso al conocimiento. Se está generando un gran estrés en las familias. No estamos asegurando que los alumnos y los profesores puedan estudiar, trabajar y convivir en la misma casa, compartiendo con los miembros de la familia diversas actividades. Debemos tener extremado cuidado con el aparato de relajo. Sí, el aparato de relajo, el celular, la computadora, la tablet, que antiguamente no solo se usaba para trabajar o estudiar solos, se usaba para escaparse del estudio, para escaparse del trabajo. Hoy ese aparato del relajo se ha convertido en el aparato de la educación, fuera del aparato de educación, trabajo, etcétera, y no necesariamente son complementarios. Debemos asignar tiempo para cada uno. En este proceso de virtualidad, cada persona, alumnos y profesores debieran tener cierto momento para vivir tiempo de familia. Ya la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú ya lo está haciendo. Y esa virtualidad se convierte hoy en día en el espacio físico. Y en muchos casos se cruzan tareas de la educación con el trabajo. Existen una serie de restricciones, no solamente en el Perú, en Latinoamérica. No todos los países estamos preparados para esta transformación digital. No todos hemos modernizado el sistema de comunicaciones. Y si vemos el índice de madurez industrial sobre la cápita de transformación digital, estamos casi a la mitad, todos los países latinoamericanos. No todos los estados tenemos ya una base de datos de la población universitaria, alumnos, profesores, que nos permita tener un sistema integrado de transformación digital, que no solamente va para el tema de educación, va para el tema de salud, va para el tema de alimentación y para el tema de trabajo. Esa es una propuesta que yo he presentado en el Perú, requerida para poder tener información de quién es quién en nuestro país, y sería bueno para saber quién es quién en Latinoamérica. La educación a distancia sí requiere el uso de tecnología, pero ya en el siglo XXI, en las universidades y en los alumnos, los profesores, no tienen energía para poder acceder a la tecnología, y menos tienen luz, no tienen alimentación apropiada, no tienen trabajo,
y menos aún podrán acceder a la educación. De esa manera coincido con los expositores anteriores. No existe una falta de acceso equitativo a las plataformas y a los dispositivos de enseñanza. Debemos promover el derecho de las personas a que tengan un acceso de calidad a Internet, a las plataformas virtuales, sea directamente por las universidades o por un apoyo del Estado para que puedan las universidades asegurar este derecho a las personas. Debemos ser coherentes. Si no hay acceso al conocimiento, no podremos tener países y una Latinoamérica desarrollada a futuro. Es la informalidad y la falta de tecnología que ha llevado a los ciudadanos y a los alumnos y profesores a ser de alguna manera invisibles ante el radar de los gobiernos. Sin datos reales y confiables, no podemos tomar decisiones a futuro y no podemos plantear acciones hoy en día que estamos en una crisis mundial. Debemos cuidar que la transformación digital que muchos de nuestros países está promoviendo no mate la artesanía. No debemos ir en contra de la culturalidad. Debemos respetar la diversidad cultural que existe, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Pero lamentablemente la amenaza está adentro, está en la ignorancia, no solo de las personas que toman o no toman decisiones apropiadas, está en el futuro de nuestros países, con personas que no van a aprender si no tomamos acciones inmediatas. Alternativas hay varias. Una de ellas es fomentar las alianzas entre las empresas del rubro emprendimiento e innovación para que trabajemos juntos en pos de la educación universitaria. En el Perú hay varios ejemplos. Hay una serie de instituciones, incluida la Universidad Católica, que se han unido para dar ayuda, un soporte a todas las universidades. Pero en todo esto, el material de clase es una pieza extremadamente clave. Una opción sería coordinar con las editoriales para que permitan el acceso digital a los libros y cedan el material a las universidades, sobre todo a las públicas y a las estatales. Debemos permitir el acceso a las plataformas de comunicación virtual. Esta educación virtual debiera ser accesible. Debiéramos tener plataformas apropiadas. Debiéramos tener Internet y un aseguramiento de la calidad de las comunicaciones. Pero vivimos hoy en Perú, y considero en Latinoamérica, en un escenario híbrido, porque además de la tecnología, debiéramos adaptar a la virtualidad la metodología, la forma de evaluación y la etiqueta digital. Doctor Jaime, ya, perdón interrumpirles, que ya tenemos el tiempo establecido. Quisiera pasar a las preguntas que están muy ganas. Para terminar, los estados debieran generar políticas públicas sobre todo por educación digital de calidad, con equidad, que ayuden a reducir las brechas de acceso a conocimiento, respetando la multiculturalidad que tiene cada país en nuestra región y siguiendo los deseos y las tendencias de los contextos en los que estamos viviendo. Finalmente, me gustaría decir, estemos atentos a posibilidades de conflictividad social, necesitamos generar ciudades inteligentes, debiéramos mantener la relación social que generaba la presencialidad en esa virtualidad. Es importante, debemos integrar a América Latina con los mismos estándares, debemos mejorar la estructura educativa de los estados con apoyo, no solamente del gobierno central, sino de gobiernos regionales y locales. Las políticas debieran estar geopolíticamente coordinadas y finalmente la educación es el único camino para que los países latinoamericanos tengamos futuro. Y el mensaje sería, seamos todos nosotros artífices del desarrollo de América Latina. Gracias, doctor Jaime, perdón la interrupción. Quería hacer la pregunta, ya que usted es uno de los que habla de una institución muy importante, que son las universidades, y de esto no lo hemos hablado. Sin embargo, en repetitivas ocasiones habló de universidades y de instituciones privadas. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, ¿la educación
¿Cómo cree usted que las universidades acreditadas pueden articularse y realizar trabajo conjunto para mejorar las estrategias de educación virtual superior en la región? Gran parte de los pasos que debiéramos seguir como universidades justamente está en mejorar la relación alumno-profesor a través de esta virtualidad. Y la única manera de hacerlo es capacitando a los alumnos, capacitando a los profesores. Y profesores que en la historia poco contacto o nulo contacto tuvieron con la tecnología. Hoy en día, en nuestro país, en universidades, muchos siguen usando la virtualidad, pero dan clases con la pizarra. Y eso no debería suceder. El periodo de tiempo de las clases no debiera exceder de 45 minutos. Estar frente a una pantalla más de 45 minutos es bastante complicado. Debiéramos tener tutorías individuales. Las clases debieran estar grabadas en un repositorio de información. Deberíamos reestructurar los currículos y los sílabos en aras del ámbito del entorno virtual. Son muchas actividades que debiéramos respetar hoy día dentro de las universidades, porque no todos los ciudadanos, no todos los estudiantes y profesores tenemos interconexión. En el Perú, el 98% de los distritos, de 1874 distritos, tienen conexión a Internet, pero solamente el 80% de los ciudadanos tienen un celular y menos de la mitad de la ciudadanía tiene una computadora con conexión a Internet. ¿Cómo vamos a enseñarle a un alumno universitario que vive en lugares que no tienen interconexión? Son muchos temas para analizar y la única manera es que los estados tengamos una función fuerte en ello. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación y por temas de tiempo pasamos rápidamente a una pregunta importante del secretario general del Parlamento, el doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, cuya mayor parte de su trayectoria estaba vinculada al sector educativo en el Ecuador. Él pregunta al experto colombiano Julián de Zuviría lo siguiente: la realidad de nuestros países, hoy señalada con claridad por los expertos, reafirma la evidencia de la mayor parte de nuestros territorios, sobre todo en la educación pública. El acceso al Internet no solo pasa por la cobertura, sino por los costos de su servicio y sobre todo por los costos de la tecnología para los propios docentes, alumnos y familias. Por eso se ha planteado la opción de medios masivos como la radio y la TV como herramientas de mayor alcance, coincidiendo que no es posible todavía ir a un cambio de la virtualidad por lo presencial. ¿No será mejor aprovechar este momento para afianzar aprendizajes que en pruebas nacionales e internacionales han dejado evidentes las falencias de nuestros aprendizajes? Bueno, muy amable por la pregunta. En realidad yo creería que el problema, como se ha mostrado a lo largo del panel, es demasiado estructural. O sea, no hay posibilidad de un traslado a la virtualidad a nivel general. Es, digámoslo, un primer principio que uno tiene que reconocer. El único país que lo puede hacer es Uruguay. Todos los demás no. Ahora, sin duda, y la pregunta es muy profunda por eso, sin duda hay un problema totalmente crítico en la calidad de la educación pública en América Latina, totalmente crítico. En la última prueba PISA, tal como lo señalé, aparece que solo en América Latina el 0,9% lee de manera crítica. Eso quiere decir que no tiene las condiciones mínimas ni para la educación presencial ni para la virtual. No las tiene tampoco. Por lo tanto, comparto la pregunta y la reflexión. Deberíamos aprovechar para transformar la escuela. Y yo voy a discrepar de una afirmación muy frecuente cuando se dice que el fin de la educación es el aprendizaje. No, no.
El fin de la educación es la libertad. El fin de la educación es la autonomía. El fin de la educación es el pensamiento crítico y el aprendizaje es el medio para llegar allá. Y lo ilustro con esta reflexión. Cualquier joven actual, cualquiera, sabe muchísimo más que Aristóteles, porque tiene 25 siglos más de conocimiento. Sin embargo, no piensa mejor. No es lo mismo aprender que pensar. Yo, por ejemplo, sé que la derivada de x al cubo es 3x a la 2, lo sé, pero no lo entiendo. No sé por qué es así. Nunca tuve un profesor que me ayudara a entenderlo. Por lo tanto, no lo pienso. El fin de la educación no es el aprendizaje. Toda la información está en las redes. Lo que necesitamos es jóvenes que piensen con criterio propio. Ya lo decía Kant, el fin de la educación es la mayoría de edad, que un individuo tenga el criterio para decidir. Por lo tanto, comparto plenamente la pregunta. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Subiendo miles de materiales que los niños y jóvenes no van a ver? No, está perdiendo el tiempo los ministerios de educación. Deberíamos, en el caso de los docentes, estar dedicados a formarlos para el gran cambio pedagógico que le debemos al desarrollo, que le debemos a la juventud. Es decir, cuando uno sabe que menos del 1% de los jóvenes lee de manera crítica, tiene que entender una cosa: esta educación fracasó. Ojalá aprovechemos la oportunidad para transformarla. Para eso necesitamos ministerios de educación que entiendan que quien debería tener ahorita internet son todos los maestros y que quien debería liderar ese proceso son los innovadores. Deberíamos estar dedicados a repensar la educación. Los que hagan lo mismo que han venido haciendo, les va a ir muy mal en todo este periodo. Estoy totalmente de acuerdo con el secretario general en su pregunta. Muchas gracias, doctor. Damos por finalizado las posiciones de nuestros conferencistas y proseguimos a unas reflexiones finales donde cada uno de los conferencistas tendrá 3 minutos para hacerlas. Les pedimos ser muy puntuales y dejar frases concisas a las personas y a los estudiantes que están esperando respuesta frente a esta crisis y frente a todo lo que hemos hablado con respecto a la educación. Proseguimos en primer lugar a dar la palabra a Mónica Maruri. Agradezco la palabra, sobre todo porque debo correr a un compromiso a la 1 en punto y pido muchas disculpas. He trabajado en contenidos de televisión educativa desde los años 80. La televisión puede llevar a los niños de nuestros países muchas experiencias enriquecedoras para su vida y puede ser un complemento importante en el aprendizaje, y entendiendo a la palabra aprendizaje no por aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir y escribir, sino al aprendizaje del que siempre hablamos, que es el fin último de la educación, para tener libertad y para todo lo que el panelista dijo. La televisión puede ser una herramienta maravillosa, no solo para el niño, sino para su familia, pero exige políticas públicas serias, coherentes y presupuesto en nuestros países para lograr reducir brechas. Es una herramienta extraordinaria. Muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Muchas gracias, doctor. Proseguimos a dar la palabra al conferencista Ademar Poma. Bien, muchas gracias. Solamente resumiendo lo que se comentó en términos ya de lineamientos estratégicos, desde mi punto de vista, es clave pensar en replantear los procesos formativos desde esta crisis
Eso significa cambio de actitud, eso implica desempeños distintos en los docentes, desempeños distintos en los estudiantes y, por supuesto, también desempeños distintos en los padres de familia. Eso implica ¿qué cosa? Hay que desaprender, hay que reaprender, y me parece que esta lógica del desarrollo tiene que plantearse. Es decir, esto debe sacar lo mejor de nosotros para desarrollar nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, obviamente para garantizar calidad educativa. Esto para estudiantes y para docentes. Muchísimas gracias. Damos la palabra al conferencista Andrés Palma. Muchas gracias. Quiero primero agradecer una vez más la invitación a participar en este panel, que ha sido para mí muy enriquecedor. Espero también a quienes lo han seguido en otros lugares. Comentar a propósito de las precedentes que bien debiera ser una oportunidad para revisar los currículums. De hecho, haya hoy día una familia, un distanciamiento social que es necesario en muchas familias, otros elementos que sí se pueden desarrollar bajo instrucción por televisión o a distancia y que son importantes en la formación de los seres humanos, pero con el modelo educacional que tenemos los últimos 200 años ha estado distante. Los niños aprendan a cocinar, que los niños aprendan a coser, a hacerse la ropa, que los niños aprendan habilidades sociales, respeto de normas de convivencia, es muy importante y se puede aprovechar este tiempo también para ello. Muchas gracias por la invitación y espero que las intervenciones hayan sido productivas para quienes nos han seguido a través del canal de YouTube. Gracias, doctor Andrés. Damos la palabra al representante del Perú, el conferencista Jaime Salomón. Muchas gracias. Es momento para pensar en autonomía, sincronía, en el cuidado de los estudiantes. No creemos una nueva realidad virtual que necesariamente sigue el corset de lo antiguo. Necesitamos educación de calidad, democrática y con igualdad. Respetemos el derecho a las personas de tener acceso a la información. No permitamos que los alumnos sean invisibles al radar de los gobiernos. No matemos la artesanía, no matemos la culturalidad que tenemos en nuestros países. Generemos políticas públicas de educación de calidad y con equidad. Permitamos el acceso al conocimiento en nuestra región. Es lo único que va a permitir que seamos un país desarrollado, un país y una región desarrollada a futuro. Finalmente, las universidades públicas requieren muchísimo apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Salomón. Damos la palabra al conferencista Julián de Zuviría. Bueno, para terminar, quisiera terminar con dos frases. La primera es de Darwin. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Creo sinceramente que la escuela latinoamericana no está respondiendo al cambio de contexto, no está garantizando ni el derecho a la educación ni la profunda transformación. Y la segunda frase es de el escritor colombiano Gabriel García Márquez, con quien me identifico plenamente en esta tesis. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir
quiénes somos. Creo que la educación tiene que ser mucho más reflexiva, porque el fin único de la educación es la libertad, que cada individuo tenga criterio propio. Y esta última idea, mañana la lanzo en Colombia, pero aprovecho la oportunidad. Todos quienes hayan visto la película Cadena de Favores, nosotros mañana lanzamos la iniciativa en Colombia, la publico en el periódico El Espectador, una jornada nacional del afecto, que el 15 de mayo en todos los colegios se entreguen corazones de afecto, mensajes afectivos, porque en realidad es muy compleja esta situación. Y si todos contribuimos, todos saldremos adelante y habremos convertido la dificultad en una gran oportunidad para crecer. Muchas gracias. Día del Afecto. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los conferencistas y les pedimos, por favor, subir sus presentaciones, enviar sus presentaciones para que todos tengamos acceso, ya que en estas se plasman la mayoría de sus ideas. Y también les decimos que en el Cóndor TV, en el canal de YouTube, estará esta presentación, estará todo el video, ya que todas las posiciones de cada uno de nuestros conferencistas sirven para seguir construyendo y asimismo para construir esta propuesta de Internet para estudiar y el cambio de educación que deben tener nuestros países en la región andina. Agradecemos a todos haber estado con nosotros y especialmente a nuestros conferencistas por todas sus aportaciones e ideas. Gracias desde Colombia. Gracias. Un abrazo. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Que estén muy bien. Gracias por su aporte, muchísimas gracias por aceptar la invitación, se lo reiteramos, realmente el espacio fue maravilloso y pues ahí seguiremos en contacto luchando por la educación conjuntamente. Un abrazo, gracias. Sería bueno tener los contactos de todos los expositores para conversar.